quisiéramos abordar un tema que ustedes ya lo tocaron, pero sí quisiera que se extendieran un poco, y es sobre el puerto de la Unión. Valorar cómo miran el proceso que está tomando una ley de concesión. La vez anterior nosotros hablábamos con el IFC y ellos señalaban que ya tenía, de hecho el año pasado decían, bueno, nosotros vamos a tener lista nuestra propuesta de ley, se va a llevar a la asamblea a más tardar en noviembre para que se apruebe incluso antes del presupuesto. Pero este año ya se le consultó al secretario técnico y él decía, no, es que la propuesta del IFC no es la propuesta de ley, eso es un insumo de nosotros que lo vamos a tomar con insumos que nos va a dar Japón para hacer una sola concesión y nosotros presentarlas en la asamblea. O sea, ya los plazos que tenía el IFC de tener ya una propuesta en enero y echar a andar todo el proceso se ha atrasado. Entonces, tal vez ustedes nos puedan dar una explicación más extensa de cómo están viendo lo del puerto de la Unión y a qué plazo se podría estar llegando a feliz término, a tener un puerto concesionado, y si ustedes han estado en las pláticas o en las negociaciones, ¿cómo están viendo este avance? Si comenzamos con don Jorge. Bueno, a ver, primero, concesionar un puerto es distinto a concesionar, por ejemplo, una carretera, un aeropuerto o inclusive un hotel o cualquier otro activo que pueda tener un estado. ¿Por qué? Porque el 95% de los contenedores que se mueven alrededor del mundo las mueven 10 navieras. Es decir, que si usted quiere convertir el puerto de la Unión y El Salvador en un centro logístico, debe apuntarle a eso. Si usted no le apunta a eso, entonces podemos pensar en El Salvador y en el puerto como cualquier otra cosa. Pero si el concepto es ese, no hay espacio de duda. Y si eso es así, entonces es por ahí por donde deberíamos haber comenzado este ejercicio. ¿Qué quieren ellos para venir? ¿Cómo podemos hacer que ellos vengan? ¿Cuál es la forma más atractiva cuando en América Latina hay 84 puertos trabajando o en proceso y todos están siendo concesionados menos el nuestro? Concesionados a privados totalmente. Concesiones maestras en su mayoría de casos. Entonces, hay un error de concepción que viene originado porque queremos, una vez más, resolver políticamente e ideológicamente un problema que debería abordarse técnicamente. Lo que está haciendo el IFC es un estudio de las distintas opciones, pero lo que está llegando a proponer, porque el negocio también de estas instituciones es que se concrete la concesión, porque ellos reciben cuando se concreta. Entonces lo que ellos hacen es moldean el proyecto para que sea potable para todas las fuerzas que puedan existir. Y en un país como el nuestro, y en una asamblea particular como la nuestra, lo que al final resulta es una propuesta de concesión que nadie la quiere, que a nadie le interesa, o que no puede ser exitosa, o que si es exitosa, no nos vamos a ir con los de las grandes ligas, nos vamos a ir con los de segunda o los de tercera, y por lo tanto eso es lo que tenemos que esperar del resultado del puerto. En conclusión, el gobierno anterior del presidente Saca no quiso concesionar, no le interesó concesionar, la ley estuvo en sus manos por muchos meses, sencillamente no quiso llevarse el desgaste político, y hoy nos estamos dejando ir por algo que sea potable para todos, y al final, desgraciadamente, nuestra percepción es que puede terminar siendo lo mismo que sucedió anteriormente. El potencial es enorme, estamos en un punto estratégico que si lo sabemos aprovechar, si pudiéramos estar haciendo una concesión maestra, pudiéramos estar teniendo los resultados, por ejemplo, de Puertos de Callao, en Perú, en donde Dubai Ports gana la concesión, en donde Dubai Ports construye el puerto, en donde Dubai Ports genera todo ese atractivo, y hay más de 3.500 empresas, antes de que el puerto comience a funcionar, ya instaladas para trabajar de la mano con el puerto. ¿Qué nos va a pasar aquí cuando en la concesión que no sea maestra y que quede en manos políticas las decisiones de qué hacer con la tierra y se les ocurra, qué sé yo, qué van a ir a poner a la par del puerto, a quién se los van a dar, cuáles van a ser los intereses?
Eso es un gravísimo problema. Esta es una de las pocas cosas que este país tiene en el corto y en el mediano plazo para generar más desarrollo económico. Y desgraciadamente, una vez más, es una visión política, ideológica y no una visión técnica de lo que debería ser. Tal vez yo lo vería bajo el punto de vista que el Puerto de la Unión es el símbolo de cómo podemos o debemos despojarnos de las ideologías y ver verdaderamente cómo maximizamos la belleza que tiene nuestro país, la posición geográfica que tiene nuestro país, para que nos convirtamos en un desarrollo logístico entre Asia, Estados Unidos, la parte este y Europa. O sea, aquí tenemos una oportunidad para que verdaderamente el Puerto de la Unión sirva como la primera piedra, si le queremos llamar, de donde vamos a hacer a un lado esas ideologías, esas confrontaciones, y como decía muy bien Armando, busquemos los consensos en bienestar del país. Pero lo que nuestro país requiere es de llevar a cabo más inversión extranjera y local, porque la extranjera no va a venir si no ven la local que está invirtiendo. Lo uno va con lo otro. Y es a través de ello que nosotros creemos que se debe llevar a cabo, a la mayor brevedad posible, leyes que permitan la concesión de mucha de la labor que se requiere hacer para lograr el objetivo de que maximicemos nuestra posición geográfica para verdaderamente crear un polo de desarrollo logístico en El Salvador, para crear esas fuentes de trabajo, para poder verdaderamente desarrollar nuestro país. Pero necesitamos que el tema de la unión sea, así como lo ha sido y como muy bien lo expone Jorge, el problema del gobierno del presidente Saca, que no quiso concesionar por ideologías o por sus propias razones, y ahora que tampoco está indeciso. Volvemos a lo que está volviéndose una problemática en nuestro país, que es como todos tenemos que atender. No podemos dejar que este patrón de dejar todo para mañana siga. Tenemos que empezar a actuar y solventar los problemas y tomar las decisiones, aunque políticamente no sean populares, pero que van a aunar en establecer esa confianza y poder sacar El Salvador de donde está.